Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos. Bien, hoy tenemos la clase de inglés de primero bachillerato y vamos a aprender hoy oraciones en simple present, simple past y oraciones en futuro. Bien. Hola, ¿qué tal? Bien, ya les expliqué la introducción, ahora les explico que vamos a tener 10 verbos, cual nosotros vamos a resolverlo 2 verbos, dándole ejemplos y paso a paso, ¿sí? Y estos son los siguientes verbos que tenemos, ¿sí? Bien, vamos a rellenar estos verbos en pasado simple y en past participle. Tenemos lo siguiente. Be, en otras palabras, significa is, are, am. Bien, y en pasado, esto para convertirlo es fácil. Was, were. Y esto en past participle va a ser lo siguiente. Been. Listo, chicos. Bien, continuando, ya por el último, entonces tenemos este en pasado simple y este justamente como es regular se va a repetir lo mismo. Bien chicos, tenemos todos estos verbos en el cual yo voy a hacer el primero, el segundo y el tercero también, ¿sí? Para dejarle como tarea estas siguientes verbos para que ustedes puedan practicar en casa. ¿Sí chicos? Bien, entonces vamos a continuar con el otro. Bien chicos, tenemos las oraciones que vamos a continuar. Aquí tenemos el primer verbo que vamos a coger, es el verbo be. Chicos, a veces en la tarea solo le pongo el verbo y ustedes tienen que hacer en presente simple en las tres categorías, afirmativa, negativa y question. Y be, recuerda que be en otras palabras significa is, are y también significa am. Is significa es. Are significa son. Y am, soy. Soy o también significa estoy. Muy bien, con esto en español vamos a comenzar a hacer afirmativo. Vamos a ver con afirmativo. Vamos a utilizar todos los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they. Muy bien, I va a ir siempre con el pronombre am. Y aquí está diciendo yo soy. Puedo decir yo soy Marcos. Tú, are, significa son. Are. Y son, o también junto con esto significa usted. Usted, usted es, ¿qué puede decir? Ustedes son muy altos, very tall. Muy bien, he. Estos tres pronombres son terceras personas. Terceras personas. ¿Sí? Porque es singular. O sea, solo se nombra para una persona. Él. Muy bien. Él con el pronombre is. Entonces, he is. Él es que. Él es muy. Very significa muy que. Bonito. Ya. She is very. Ella es muy hermosa. Beautiful. ¿Sí? Este it es para animales y cosas. El gato, puedo decir, el gato es muy pequeño. Small. Muy bien. Aquí estas que están aquí, que no nombré esta, no nombré esta ni esta, estas son personas que no son terceras personas. O sea, es plural, se nombra a bastante. Estas tres son plurales. Entonces va a ir are y are. Muy bien, entonces we, you, they. Entonces nosotros somos, ¿qué puede ser? Nosotros somos muy amigos, friends.
Pero recuerda que debe terminar en S para que digas somos muchos amigos. Nosotros somos muchos amigos. Vosotros estáis muy felices, entonces happy. ¿Sí? Happy, muy feliz. Entonces, pero sin S, happy. Ellos son muy extrovertidos. Outgoing. Pongámosle otro, muy trabajador. Hard working. Listo. Bien chicos, ya hemos terminado de hacer oraciones en afirmativa, ahora vamos a hacer oraciones en negativo. Bien, vamos a comenzar. Las mismas oraciones que estaba en afirmativa la vamos a pasar en negativa. Recuerden, como es verbo to be, todo esto son verbos to be, se va a utilizar solo para negativa, se va a utilizar el not, ¿sí? Y en contraction también. Bien, vamos a ver. Esta oración la voy a convertir en negativa, allá, y ahí se aumenta el not. Solo en este caso que fue con el verbo to be, o sea, be. Ahora, I am not Marcos, yo no soy Marcos. Bien, vamos a comenzar you. You are not. You are not very tall. He is not very nice. She is not very beautiful. Tenemos el siguiente, it is not very small. We are not very friends. O sea, nosotros no somos muy amigos. Eso es lo que quiere significar. You are not, vosotros no sois muy felices. Very happy. They are not, porque estoy convirtiendo que ellos no son muy trabajadores, no son muy hardworking. Listo chicos, ya vamos a continuar con las preguntas. Hola chicos, ya hemos terminado de hacer afirmativa, negativa, ahora nos toca hacer question. Vamos a hacer question. Tenemos la misma oración en question. Obviamente va a ser un poquito más difícil porque hay que hacer con el yes, no. Muy bien. A ver, deben acordarse algo. El pronombre o el verbo, que es el verbo to be justamente, que elegí el más difícil, el verbo to be pasa a ser primero, am, y después este que está aquí va a pasar a ser el segundo lugar, ¿sí? Entonces dice, yo soy Marcos. O sea, me estoy preguntando a mí mismo, Marcos, y signo de pregunta. Entonces, ¿qué responde? Yes. Y respondo no. Dos cosas, afirmativa y negativa. Afirmativa y negativa. Entonces sería I am, yo soy. Y acá sería I am no. El no. Ahora, vamos con el siguiente. La siguiente. ¿Qué dije? Primero va el verbo, que es are. Después sigue el you, el pronombre, you, y después escribes very tall. Very tall. Obviamente, si no tiene signo de pregunta, significa que no es oración. Ahora sí, responde yes y responde no. Aquí se saca la respuesta. You, pero, ya, otra cosa. Cuando trabajas con you, se responde con I. I am. Y acá sería I am not. Miren, coincidencia. Aquí sí se pone el mismo, pero cuando trabajas con you, se pone I am not. ¿Sí? Muy bien, vamos con el siguiente. A ver, el siguiente.
Nos toca con he is. Entonces va primero is, he. Y de ahí va very nice. Very nice. Signo de pregunta. Y responde yes, no. Muy bien. ¿De dónde se saca la respuesta? De aquí. He is. Y acá va he is, pero se aumenta. ¿Por qué? Porque está diciendo negativa. No. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver. Entonces va is. ¿Por qué? Porque aquí está el pronombre is y después she. She. Y después le pone el complemento. Beautiful. Very beautiful. Beautiful. Pero se pone el signo de pregunta. Entonces va yes, no. Entonces va, aquí se saca la respuesta. She is not. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos it is. Entonces sería is it. Y entonces se pone el complemento very small. Very small. Y el signo de pregunta. Y se responde yes, no. Muy bien. Entonces sería it is, porque se coge de aquí la respuesta. It is y se pone not, porque la negativa se utilizaba ahí. Ahora falta esta, convertirla en pregunta. Are we very friends? Está preguntando, ¿nosotros somos amigos? Yes. Ah, no. Entonces dos respuestas. We are, y sería el otro we are, pero como está diciendo not, sería negativa, no. You es la misma que hicimos con la de acá, es la misma, ¿sí? Ahora me voy a hacer entonces con they. Entonces se pone are, recuerda que de aquí se saca la pregunta. Are they very hardworking? Working. Signo de pregunta. Yes. ¿Ellos trabajan muy fuerte o no? Dos preguntas. Ah, de aquí se saca la respuesta. They are. Ah, they are, pero negativa. No. Listo, chicos. Bien, chicos, hemos terminado de hacer el primer verbo, que es en presente. Ahora vamos a hacer el otro verbo, pero también en presente. El siguiente verbo es beats. Y vamos a hacer. Vamos con este verbo. Asimismo, chicos, les voy a dar una manera más fácil y solo quiero que acuerden, se deben acordar las reglas. A ver, si tú utilizas I, también puedes utilizar you, también puedes utilizar el they y también puedes utilizar we. ¿Sí? O sea, primero va el pronombre. ¿Se acuerdan que el anterior yo hice así con toditos los pronombres? Y ya, bien. ¿Qué es lo que pasa con este? El I, el you, el they y el we no cambia el verbo. O sea, no va a cambiar el verbo de acá. Es el beats. ¿Sí? No cambia. Entonces yo puedo utilizar este pronombre, y este pronombre, pero este verbo no pasa nada. En otras palabras, voy a poner aquí, no cambia. No cambia el verbo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí va el pronombre, aquí va el verbo, y que yo ya dije que no cambia el verbo, y acá va el complemento. Muy bien, entonces esto es para afirmativa. Acuérdense algo. Aquí no cambió. ¿Por qué? Porque estos pronombres no cambian el verbo. Entonces el complemento beats,
A ver, puedo poner in the office. Se me ocurrió eso. Entonces ya estamos ahí. Ahora vamos con el pronombre que sí cambia el verbo. ¿Quiénes son los pronombres? El she, el he, el it. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estos son los pronombres que sí cambian. Pronombres. Porque estas son terceras personas. ¿Quiénes son terceras personas? El she, he, it. El verbo, ¿qué pasa con el verbo? ¿Qué pasa con el verbo? Sí cambia. ¿Y cuáles son las reglas? Si termina en S, si termina en SH, SS, SH, CH, CH, X y también en O, se aumenta la ES. Si termina, por ejemplo, play, tienes una vocal, solo tienes que poner plays. ¿Sí? Pero si tengo estudiar, study, pero tienes una consonante, ya, solo tienes que poner studies. ¿Sí? Porque este es consonante, antes de la Y es consonante. Pero si no cumple con ella, solo aumenta el S. Bien, entonces mi verbo es beats. Termina en T. ¿Tú dices que aquí hay una T que termine? No, entonces aumentale S. Entonces, este pronombre hace que cambie el verbo. Y después va el complemento, in the office. ¿Sí? Muy bien, y después vamos a ver las negativas. Bien, chicos, ya hemos comenzado con con afirmativa. Ahora estas oraciones las vamos a transformar en negativas, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. Tú puedes utilizar los pronombres, ¿sí o no? ¿Cuáles son tus pronombres? I, you, they y we. Se pueden utilizar esos pronombres. Pero estos pronombres en negativa, o sea, primero va el verbo. Vamos a poner el verbo es beat, golpear. Aquí va el pronombre y aquí va el verbo y de ahí hay dos. Pero antes del verbo teníamos que poner la negativa. Y para la negativa diría don't. ¿Sí? Yo estoy utilizando estos verbos, estos pronombres. Si este pronombre, cualquiera de ellos que ustedes utilicen, vas a poner don't. Y de ahí va, aquí va la negativa. Y acá va a ir el verbo, pero el verbo, ¿qué pasa? No cambia. Nunca va a cambiar. En las negativas nunca cambia el verbo. Entonces pongo beats y de ahí pongo el complemento. Y el complemento era in the office. In the office. Este es el complemento. Muy bien. Ahora acá, porque existen otros pronombres, como she, he, it. Ya no se utiliza el don't, porque estas son terceras personas. Y se utiliza el doesn't. ¿Sí? El doesn't. Ahora, ¿el verbo cambia? No, no cambia. Se mantiene lo mismo. Y se mantiene el complemento también. In the office. ¿Sí ven? Súper fácil. Bien, chicos. Aquí va a ir el auxiliar. ¿Sí? A ver, borremos. Aquí va el auxiliar. Auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Ya nos vamos a dar cuenta. Dependiendo. Acá va el pronombre. ¿Sí? ¿El pronombre cuál era? Si utilizas el I, si utilizas el you, si utilizas el they, si utilizas ¿cuál es el otro pronombre que falta? We. Muy bien. Cualquiera de estos pronombres vas a utilizar para hacer preguntas, se utiliza el do. Pero ¿qué pasa si estás utilizando el she, el he y el it? ¿Qué auxiliar se utiliza? Do es para hacer preguntas, ¿sí? Entonces comienza do I, sí, correcto. Do you, también. Do they, do we. Entonces sí está correcto utilizar.
Ahora, ¿qué más seguiría? A ver, pronombre, sigue el verbo. Y después del verbo sigue el complemento. Y después del complemento sigue el signo de pregunta. Entonces vamos aquí, va el verbo. ¿No cambia el verbo en las preguntas? No, no cambia el verbo. Va lo mismo. Bits. Ahora, el complemento. ¿Es el mismo complemento? Sí. In the office. Y el signo de pregunta, el signo de pregunta. Pero ahora, ¿cómo respondes? Ahí es donde deben pensar muy bien cómo vamos a responder. Bien, vamos a responder esta pregunta, como dice Dual, ya, dependiendo. Entonces, yo respondo con dos, yes o no. Yes. A ver, ¿cuál ustedes prefieren utilizar el verbo? Yo voy a utilizar el they, entonces sería they, pero ¿cuál? Bien. They do. They don't. They do y el otro sería they don't. Pero si acá, ¿cuál quieres utilizar? Voy a utilizar she. Entonces, yes, no. Entonces sería she does y acá sería she doesn't. Pero ya negativa porque está diciendo no. Listo, chicos, hasta ahí va a ser. Bien, chicos, he logrado hacer oraciones en presente, esta y esta. Ahora les tocaría a ustedes como tarea resolver todo esto a la plataforma que le vamos a enviar. Ahora me toca hacer was, were en pasado. Ya sé que esto was, were tengo que ver en cuál de esos pronombres van a ir, y el did es igual. Justamente es un verbo regular, y cuando son regulares todos son lo mismo. Obviamente que tiene diferente pronunciación, por eso lo diferencio. Bien, ahora vamos a hacer en pasado, chicos. Bien, chicos, hemos terminado de hacer las oraciones en pasado. Hemos terminado de hacer las oraciones en presente. Ahora nos toca realizar oraciones en pasado. Muy bien, vamos a hacer afirmativa primero. Afirmativa. A ver, bien. Así mismo, agrupando los verbos. Yo digo, a ver, vamos a ver. Tengo I. Eso no lo puedo. ¿Por qué? Porque I, el verbo be en pasado. O sea, ¿se acuerdan que ustedes tenían am en presente? Ahora am ya no se convierte en pasado. ¿Por qué? Porque es oraciones en pasado. Y se pone was. Y aquí dice yo estaba. O yo fui. ¿A dónde me fui? Yo fui o yo estaba en el parque, in the park. I was in the park. Una oración simple. ¿Ya? Bien, ¿qué pronombre? Bien, ¿saben qué? Was también se utiliza. Vamos a ver el pronombre completo. Recuerda que aquí va este que está aquí es para verbo en pasado. ¿Sí? Y acá va el pronombre. Pero was, ¿qué pronombre se utiliza? El I, sí, porque I was. Pero también se utiliza she. Entonces she was. El it también se utiliza. It was. Y también he. It was. Entonces sí está bien. Cualquiera de ellos que ustedes utilicen va correctamente con was. Ya. Entonces estamos bien, afirmativo. Ahora, ¿qué pasa con los otros pronombres que faltan? ¿Cuál falta? El they. ¿Quién más falta? You. Entonces falta we y falta you. Entonces estos pronombres va a ir con el verbo. ¿Se acuerdan que estos iban con are? Y este iba con y este iba is. Entonces automáticamente se utiliza was. Pero este iba are. Entonces anteriormente se ponía are, pero ya ahora ya no se va a poner are, sino se va a poner were. ¿Por qué? Porque estamos haciendo oraciones en pasado. Ellos fueron, nosotros fuimos, ustedes fueron. Entonces, ahora, ¿si fueron dónde? Al parque, in the park. ¿Sí ven? Eso es oraciones en afirmativa. Ahora, continuando con las negativas, vamos a ver qué pasa con las negativas. Es súper fácil también. A ver, primero va el pronombre. Ustedes tienen que elegir el pronombre.
Pero voy a utilizar estos pronombres. Bueno, no hay problema, utiliza los pronombres. Bien, entonces yo digo I was. A ver, ¿cuáles son los pronombres que puedo utilizar? I, she, it y he. ¿Sí o no? Estos pronombres puedo utilizar. Sí, muy bien, pero ¿y cómo lo pones en negativa? En negativa, ya. Pones el verbo en pasado, ¿sí o no? Was y aumentale el not, ¿sí? Entonces ya lo puse en negativa y se copia el mismo complemento. In the park. ¿Sí? ¿Y qué pasa con nosotros? Lo mismo, sucede lo mismo. They, utilizas este pronombre, también utilizas este y también utilizas este. ¿Y qué pasa? También. ¿Y qué hay que aumentarle? Aumentarle el not para que sea negativa. Not. Entonces, in the park. ¿Sí? Está súper fácil. Ahora, falta solo hacer las interrogativas. A ver, ¿qué es lo que sucede con las interrogativas? Vamos por acá. Entonces, question. Interrogativas. A ver, ¿qué pasa? Ya, entonces fácil. Simplemente movemos este acá y el otro acá para hacer was y acá va el pronombre. Cualquier pronombre que hayas utilizado, el I, el he, el she o el it. Cualquiera de ellos que hayas utilizado, was I, was he, was she, was it. Entonces, in the park, in the park. Y el signo de pregunta, obviamente el signo de pregunta. Cualquier pronombre que utilices se va correctamente con este. ¿Y qué pasa con where? Se mueve esto, entonces pasa el pronombre al otro lado. Ya, entonces, pero ¿qué pronombre puedo utilizar? Puedes utilizar el they, puedes utilizar el we, puedes utilizar you. Cualquiera de ellos son correctos. Obviamente uno de ellos tiene que ir aquí, pero yo lo estoy enseñando. Entonces sería in the park. Ahora, la respuesta. Muy bien, es súper fácil. Yes y no. Muy bien, la respuesta es de aquí. Coger un pronombre y va con esto. Ya. Voy a coger este. He was. He was. Pero como es negativo se aumenta el not. Así mismo sucede acá. Yes y no. A ver, cualquiera de estos dos pronombres tenían que ir aquí. Pero se puede utilizar cualquiera de los tres. Muy bien, voy a utilizar they. Ya. Entonces tu respuesta va a they were. Y acá va they weren't. Aquí aumentando el not. Bien chicos, hasta ahí es el primer verbo que he hecho. Bien chicos, tenemos el siguiente verbo que es súper fácil. Ya vimos el verbo be, ahora viene el verbo bits. Vamos con el siguiente verbo. A ver, ustedes siempre tienen que hacer así su tarea. Bits está en presente, pero en pasado, coincidencia, porque son verbos regulares, tienen el mismo bits. Ahora vamos a hacer afirmativa. Bien, tenemos afirmativa. Muy bien, como siempre, se comienza con el pronombre. ¿Cuál es el pronombre que se puede utilizar? Muy bien, se puede utilizar el I, you, se puede utilizar el they, también se puede utilizar we. ¿Por qué? Porque estos no son terceras personas. Y dice que las que no son terceras personas, el verbo va a ir, a ver, aquí. Cuando ya estoy haciendo con un verbo realmente, el otro no era verbo, el otro era verbo be y cambiaba la oración. I, you, they, we, y también se puede utilizar he, también se puede utilizar she, o sea, se puede utilizar todos los pronombres, ¿sí? Cuando estás haciendo un verbo beats, o sea, todos los verbos que van a hacer ustedes, se puede utilizar todo y automáticamente el verbo debe estar en pasado, recuerden, pasado. ¿Pasado quién? El verbo. Tiene que estar en pasado el verbo. En afirmativa, solo en afirmativa. Bien, no hay problema. ¿Cuál es la afirmativa? Bien, se pone bits. Coincidencias son las mismas. Pero suponte que hubiera sido otro verbo en pasado, si no cambiaban unas letritas, ¿sí? Y ya entonces, you bid in the office. ¿Sí? Ahora vamos a ver, así mismo pasa en las negativas. Pero ¿qué pasa con el verbo? Si cambia el verbo. Vamos a ver. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Si hubiera utilizado you, hubiera utilizado they, hubiera utilizado we, hubiera utilizado he, she, it. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No pasa nada porque es lo mismo. Para todos son lo mismo. Cualquiera de los verbos que utilice
¿el verbo qué pasa? Ah, pero primero debes poner negativa. Ah, ¿cuál es la negativa? O sea, negativa para todos ellos, sí, se utiliza el didn't. Ah, bien, no hay problema. Didn't para todos ellos. Si yo pongo I didn't, you didn't también. They didn't, we didn't, she didn't, he didn't, it didn't. Ah, ¿y qué pasa con el verbo? El verbo ya debes ponerlo en presente. En las negativas se pone el verbo presente. El presente verbo. ¿Sí? ¿Cuál es el presente? Este. Pero coincidencias son los mismos. ¿Sí? Y por último va el complemento. In the office. ¿Sí? Ahora la pregunta. A ver, se cambia. Solo se cambia este pronombre y de ahí se pone el verbo. Ah, pero no se pone, solo se aumenta un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para toditos esos pronombres? Ah, ya bien, es solo el did. El did es el auxiliar. Y después que va el pronombre, cualquier pronombre, sí, el did conjuega con cualquier pronombre. Entonces sería I, you, they, ¿qué más puede ser? We, she, it. Y falta el hit. Con ellos se pueden conjugar. Y después que viene, viene el pronombre, así, pero el verbo, pero ¿cuál es el verbo? El verbo tiene que ser en presente. Ya, bit, en presente. Recuerda que el verbo tiene que ser en presente. Y de ahí va in the office, el complemento, ¿sí o no? Office. Y ahora sí responde yes y no. Recuerden. Cualquiera de ellos que hayas utilizado, si utilizaste solo con este, entonces sería la respuesta they did. Y acá se diría they didn't. Listo chicos, eso vamos a ver por hoy día.